Señores, Jean Alain ya está en su casa y aquí han surgido varios comentarios de muchos expertos en la materia al respecto de esta variación de medida de coerción por cese de la prisión preventiva de Jean Alain Rodríguez. Y yo soy de los que desde el principio, uno de los que más en este programa ha hablado de que necesariamente entiende que Jean Alain y todos los involucrados en casos de corrupción deben ser condenados, deben ser sentenciados. Pero hay que conocer lo que establece nuestra normativa procesal penal, y dentro de lo que establece nuestra normativa, establece un plazo en el que se extiende la prisión preventiva y evidentemente en el tiempo que vence. Establece nuestro código que la prisión preventiva no puede excederse por un espacio de 12 meses. En el caso específico de corrupción en el que está envuelto el ex procurador, tiene una imposición de prisión preventiva por espacio de 18 meses y ese plazo perimió. Ese plazo venció hace más de 18 meses. Que de manera imperativa, entonces, ante el juez control, ante el juez de las garantías, por medio de una solicitud, pues, de cese de la prisión preventiva, a este se le terminó variando. Pero hay que establecer de que dentro de las medidas de coerción que establece nuestra normativa procesal hay que poner siempre la excepción es la prisión preventiva, toda vez que la regla es la libertad. Y lo que se pretende con una medida de coerción no es nada más y nada menos que atar a un proceso de investigación a un investigado, y de manera específica con la prisión preventiva, pues a que esa persona investigada en ese proceso no te sirva de riesgo para tu investigación, que no te sirva de riesgo para tu víctima, que esa persona no se pueda sustraer del proceso. En el caso de Jean Alain Rodríguez, que si bien es cierto, tenía méritos suficientes quizá para tener una medida de coerción distinta a la prisión preventiva, porque tenía arraigos sociales, económicos, familiares, no menos cierto es que él estar en libertad en esos momentos evidenciaba un peligro para la investigación. ¿Por qué? Y para el proceso también. Recuerden que Jean Alain, conociendo sobre el proceso que se le seguía, Jean Alain intentó salir del país, teniendo conocimiento que había un impedimento de salida, porque de la Procuraduría General de la República se le informó. Pero de igual forma, ese individuo, a conocimiento de esa investigación que se le seguía, podía desaparecer pruebas, podía desaparecer evidencia, representaba por lo tanto un peligro para la investigación. Ya una vez el Ministerio Público haber recopilado, recolectado, presentado ante el tribunal esa serie de pruebas, esa serie de elementos probatorios donde se subsume sin lugar a duda una participación de este individuo a ese proceso de corrupción, no hay forma posible de que Jean Alain en un juicio de fondo no sea condenado. Y solamente hay que ver la sustentación de ese proceso de investigación, de ese proceso que se discute en los tribunales, que, como decía, solamente el legajo probatorio tiene más de 2,000 pruebas. Y si nosotros observamos el grosor, se habla de más de 12,000 páginas. Y tiene una característica especial este proceso, porque la prueba fehaciente, que en derecho penal la prueba por la excelencia es la prueba testimonial, en este caso el Ministerio Público ha tenido como testigo estrella, escuchen, como testigo estrella la persona que era la encargada de hacer todos esos ademanes oscuros
de Jean Alain, que es que se ha quedado en España, por cierto, salvaguardando el Ministerio Público hasta tanto se empiece a discutir en la audiencia preliminar el tema de las pruebas. Y sobre todo, en un posible juicio de fondo, pues conducirlo al salón de audiencia para que declare eso que le ha declarado al Ministerio Público, que también era imputable, y el Ministerio Público decidió no imputarlo para presentarlo como testigo en este proceso. El hecho de que Jean Alain, señores, esté en su casa, escuchen esto, y Jean Alain y los otros de otros casos de corrupción, porque cesó la prisión preventiva, en modo alguno implica que en un juicio que no serán enviados a un juicio de fondo y que en un juicio de fondo no serán condenados. Simplemente el proceso penal tiene unas características, tiene unos procedimientos que el juzgador está llamado a respetar. ¿Cuáles han sido condenados? Ahora yo te hago una pregunta. Bueno, lo que pasa es... Miguel, déjame que te haga la tuya para yo preguntarte también. ¿Cuáles han sido condenados? Le doy respuesta, doctor. Lo primero es que los casos de corrupción en la justicia dominicana han tenido una característica especial en este caso, en esta nueva gestión de la Procuraduría. Aquí no se investigaba casos de corrupción. Y cuando se investigaba, los que estuvieron siendo investigados, todo el mundo sabe cuál fue la suerte de esos expedientes. Balaguer metió un presidente preso. De esos expedientes por retaliación, y todo el mundo lo sabe. Por retaliación. No te olvides que Balaguer metió un presidente preso. Por retaliación, y todo el mundo lo sabe. El único por retaliación, porque hubieron muchos procesos. Por retaliación. Sí, y lo que pasó en las Fuerzas Armadas. Sí, todo el mundo sabe que fue retaliación. Fue retaliación. Espérate, porque tú estás hablando de retaliación. Vamos a hablar de prueba, ¿verdad? Tú eres un abogado. Si a eso nos vamos. Un abogado. Si a eso nos vamos. Hay una aclaración, Xavier. Permíteme. Fíjate, lo que se ha discutido, y quizás Néstor lo ha dicho, y otros que no son abogados, es la ventaja que tiene aquel imputado que le hayan variado la medida. Son los antecedentes, Giovanni. Oye, emplea el término independientemente de que sea un caso nuevo, pero Néstor acaba de citar un caso sonoro de corrupción de muchos años. Entonces, son los antecedentes, la historia, los hechos históricos que reflejan. Aún con la falta de una posible condena, fíjate la ventaja que hay con el cambio. Él estaba preso. Los abogados, y Néstor lo sabe, son sabios. Puede existir la ley. Yo escuché un abogado antes de ayer que decía, no estudien los códigos, estudiemos la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque la jurisprudencia, y tú vas con un artículo hoy y te encuentras que es una jurisprudencia que salió ayer. ¿Qué pasa? Con esa variación que tiene Néstor, este hombre, puede jugar con el tiempo. ¿Cómo? ¿Se te enferma? No importa. Pero espérate. No importa, el proceso continúa. Pero escucha, ¿qué están buscando los abogados? Que hay un posible cambio de gobierno. Ese es uno, primero, y tú lo sabes. Un cambio de gobierno. Un cambio de ministerio público que se puede dar en cualquier momento. Y entonces, con el tiempo, ese hombre en su casa, él puede, los abogados, primero, y tú lo sabes, un abogado faltarle a una audiencia. Una técnica de retardando el proceso. Se te enferma este imputado hoy, se te enferma el otro, los que están sueltos, Néstor. Y te duran ahí. Cuando viene esa sentencia de primer grado, que están sueltos, aunque lo condenen en primer grado, siguen sueltos porque está abierto el recurso de apelación. Está abierto luego entonces la Suprema Corte de Justicia, está abierto luego el Tribunal Constitucional. Tú sabes que tiene como mérito Camacho y esa joven fiscal que se ha mantenido ahí. No de la capital, que ellos tienen como Jenny Berenice, ¿qué se llama? Sí. Jenny Berenice, sí. De Santiago. Que ellos tienen como fortaleza, como muro de contención. Sí. Ya condenamos el primer caso de corrupción, pero eso es un calié. ¿Cuál caso? ¿Cuál calié? Oye, a Pagán. Ah. Y eso es una condena.
yo me pregunto, eso Es un juicio penal abreviado. Perdóname, doctor. eso es una condena. Es un juicio Esos penal son abreviado esos son partes donde una persona admite la imputación. Él admitió. Para buscar una condena menos grabada. Él admitió. Eso no es calizaje. Eso no es calizaje. Eso va a definir el papel del Ministerio Público frente ahora, el caso, a lo que se hizo. ¿Tú sabes lo que se hizo? El caso de Pagano no está ligado a esto. ¿Tú sabes lo que se hizo en este país? Que el país esperaba. El país lo que esperaba era, porque eso era una... Yo lo que pregunto es que si el señor Pagán tendrá cara. ¿Eso es que devolvió los cuartos? No, tendrá cara, porque eso es una basura humana. Yo te voy a decir... Espérate, tendrá cara esa basura humana para seguir viviendo en este país, porque un hombre con ese lastre y con esa cola detrás, pero ahí ninguno tiene dignidad. Déjame concluir. Si tendrá cara para seguir viviendo y transitando por la calle de este país. Llévate hombre. ¿Qué le dice para el Congo? ¿Sabe vivir su vida? Mella, si aquí 5 personas son imputadas. 5 personas son imputadas. Y de esos 5, dos de las imputaciones que se le están haciendo admiten esas imputaciones. Fracasó las intenciones del gobierno. Por Dios, de combatir la corrupción.